Bienvenidos nuevamente a un video que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en el canal, que son cosas relacionadas a Windows, noticias, aportes informáticos. Sí, algo completamente nuevo, y es una review a un producto que me acaba de llegar recientemente hace nada, y es un magnífico teclado completamente muy compacto, demasiado limitado obviamente en espacio porque es un sensacional teclado, y estoy hablando del teclado Wacom Dock. Ojo, porque es un teclado Bluetooth para iPad, para Android, también para Windows, así es que está completamente funcional, disponible, enlaces abajo en descripción. Pero vamos a ir directo ya a ver de una manera agilizada. Sí, estás obviamente sorprendido con el nombre, es Wacom Dock. Sí, este teclado de segunda generación completamente fácil de utilizar, Bluetooth para diversos dispositivos. Estarás viendo ahí de la mano lo que es el pequeño mini unboxing, porque te llega en esta bolsa de protección donde puedes encontrar ahí el teclado. También ahí te llega lo que es en parte el instructivo de utilizar lo que es el teclado, pero es súper fácil de utilizar, no nos requerimos ningún instructivo porque es completamente fácil y sencillo. Así es que después de esto también tenemos un cable tipo micro USB para poder cargar lo que es este teclado, porque se carga, obviamente es inalámbrico, Bluetooth, y como he dicho, completamente disponible y funcional para iPad, para diversos dispositivos que son Android y también para Windows. Así es que se puede utilizar perfectamente, y de hecho pues no hay demasiado a ver ahí en el unboxing porque es el dispositivo. Ahí estamos viendo, es un mini teclado, prácticamente me cabe ahí en la palma de la mano. Puedes encontrar ahí todas las teclas funcionales. Destacar que el cable únicamente sirve para carga, porque el dispositivo se encarga perfectamente toda la función, pero únicamente por Bluetooth. Así es que las líneas compatibles con dispositivos son las del Galaxy, tablet, iPad, iPhones, también celulares, toda la gama de dispositivos y computadoras que sean de la gama de Windows. Y sí, vamos a ir directo a conocer un poco más a detalle de esto, porque en Windows hay que configurar el Bluetooth perfectamente para que se sincronice con este teclado, porque presionamos ahí, estaré como tal conectándolo, la carga, estarás viendo ahí que para que funcione de manera prioritaria, la carga te marca con un rojo. El Bluetooth, ojo, lo que hace es que te estará parpadeando, si le damos tecla ahí de Bluetooth, estará parpadeando, localizando una conexión. Y en el dispositivo Windows me voy a ir hasta Bluetooth, agregar un nuevo dispositivo, y ahí es donde podemos hacer la vinculación para que de este modo, de una manera rápida, muy fácil e intuitiva, pues ya tengamos la conexión a este mini pequeño teclado completamente funcional. No te abarcan absolutamente nada de espacio, fácil. Obviamente está limitado en espacio porque es súper compacto, y bueno, podemos utilizarlo ya una vez que se ha vinculado a nuestro dispositivo, a nuestra PC con Windows. Bueno, ya podemos utilizarlo. Ahí tendríamos que está pues ya funcional. Ojo, porque también esto no te lo he destacado, pero una característica plus que cuenta este teclado es que cuenta para que se realicen vinculaciones con 3 dispositivos Bluetooth. Puedes conectar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo y poder utilizarlos sin ninguna clase de fallas. Es decir, que ya estoy conectando aquí a la computadora, estoy trabajando ahí, puedo estar realizando cualquier clase de función, y después puedo hacer otra cosa, que es conectarlo ahora a una tablet en específico, una Lenovo. Puedo conectarlo y estaría funcionando de igual manera, sin que yo esté desvinculando lo que es aquí en la computadora. Puedo realizarlo ahora la vinculación en una tablet y estará realizándola, obviamente también estarás viéndolo porque nos vamos al grano ahí, porque estaré realizando la vinculación en una tablet Lenovo. No he desvinculadome de ahí de lo que es el dispositivo Bluetooth de la computadora. Me vinculo ahí en la tablet Lenovo, y de igual manera puedo utilizar lo que es este teclado de manera magnífica, fuerte compatibilidad adecuada para los sistemas Android y Windows, y tiene un diseño con su estructura de tijera y teclados silenciosas. Así es que no son teclados ruidosos, sino que es completamente silencioso, y bueno, puede ayudarte a que de esta manera seas más eficaz en el trabajo. Prácticamente son de 10 pulgadas el teclado, carga de tipo USB para sistemas Android, iOS y Windows. Puedes encontrarlo en diversos colores. Por ejemplo, ese color blanco con rosa, pero hay, por ejemplo, amarillo, verde, azul, morado, negro. Es una base de metal que se ha denominado como ABS, completamente intuitivo, segunda generación. Así es que lo puedes encontrar. Tiene el encendido del botón,
por Bluetooth, donde puedes encontrar ahí la luz azul para que de esa manera se vincule perfectamente teclas de funciones que se preparan perfecto para que estés comunicándote tanto con la computadora como también con la tablet. Así es que directamente varias teclas de funciones, 1, 2 y 3 para poder conectarte. También puedes salir ahí con la tecla SCAT, donde puedes salirte, por ejemplo, de Android y de Windows, por ejemplo, tiene la tecla para abrir lo que es el menú inicio. Así es que tienes ahí diversas funciones, sin duda completamente fácil y sencillo. Y cuando la iluminación es diferente, el color será un poco diferente, dado que el tamaño se mide manualmente y habrá un espacio entre cada sección. Así es que esto es importante ahí a mencionarlo. Sin duda completamente muy rápido de utilizarlo. Ojo, porque te voy a estar dejando más detalles en cuanto a este teclado abajo ahí en la descripción. Como he dicho, muy fácil, muy sencillo de poder utilizar, completamente compacto, súper ligero. Y bueno, como he dicho, está vinculado ahí con esta tablet, pero también de la mano está vinculado con la computadora. Puedes utilizarlo, reemplazarlo. Yo, por ejemplo, tengo mi teclado actual, pero a veces me gusta editar con otro teclado aparte para no estar dañando mis teclas de la PC. Puedo estar perfectamente ahí editando, trabajándolo ahí, completamente fácil de poder manipular. Y ya me olvido de otros que sean completamente completamente que abarquen espacio. Esto va de gustos a gustos, así es que te voy a estar dejando los enlaces. Puedes encontrarlo directamente en Mercado Libre y cuesta absolutamente nada, 121, ahí lo estás observando, cuesta relativamente nada, o sea, un precio completamente ganga. Y te voy a estar dejando los enlaces todo en relación a este mega teclado útil. Sin duda ve las reseñas ahí. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.